Hola estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de ingeniería en nuestra cátedra de resistencia de materiales. Hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a comenzar a desarrollar un ejercicio que vamos a utilizar en videos sucesivos para demostrar la aplicación de las fórmulas de esfuerzo simple tanto en el caso de fuerzas axiales como en el caso de fuerzas cortantes. Es decir, vamos a determinar esfuerzos axiales o simples y esfuerzos cortantes. Y vamos finalmente, al final vamos a corroborar el diseño de los elementos que conforman la estructura que le vamos a mostrar a continuación. El ejercicio en cuestión es el que les indicamos a continuación. Sea la siguiente estructura compuesta por dos elementos, una pieza horizontal a modo de brazo, que es la pieza AB, y una pieza con pendiente unidas. Ambos elementos están unidos mediante un pasador o articulación y están articulados en los puntos A y C. En el punto B, que es el punto de unión de los dos elementos, se aplica una carga de 50 kN en dirección vertical. Se pide determinar las fuerzas axiales que actúan a lo largo de los ejes longitudinales de ambos elementos. Ahí están las dimensiones. Tenemos una longitud, una separación entre los puntos A y C de 1,5 metros y una separación de 3 metros entre el punto A y el punto B. No se nos indica en este momento ninguna característica ni de los materiales que componen las barras, ni de las características de las secciones transversales de las barras. En este primer ejercicio vamos simplemente a dedicarnos a resolver la estática, es decir, determinar las cargas que actúan sobre cada uno de los elementos, y dichas cargas van a ser utilizadas posteriormente para determinar esfuerzos y para otras actividades que vamos a desarrollar en videos subsiguientes, como tales como diseñar la sección de, de cada uno de los elementos. Vamos a pasar a continuación en la siguiente lámina a desarrollar el cálculo estructural de esta pequeña estructura. Eh, eh, la solución del problema que se nos plantea en este video, que no es otra sino resolver la estática de la estructura que se nos indicó, consiste en aplicar nuestros conocimientos adquiridos en mecánica y más específicamente en estática, en el curso que ya debimos haber realizado sobre esta parte de la mecánica, para encontrar las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos. Estas fuerzas van a ser posteriormente utilizadas, como señalamos anteriormente, en nuestra secuencia de videos para determinar esfuerzos y diseñar los elementos de la estructura. Los datos del problema son la carga P, que es una carga externa aplicada sobre el punto B, y las dimensiones horizontales y verticales, las separaciones entre los puntos, los tres puntos de la estructura. Y se nos pide hallar las fuerzas axiales sobre cada elemento de la estructura. Los pasos para resolver el problema son aplicar las ecuaciones de equilibrio estático para encontrar reacciones en los puntos A y C. De no ser suficientes las ecuaciones de equilibrio que vamos a aplicar para encontrar las reacciones, debemos desglosar los elementos de la estructura y determinar los diagramas de cuerpo libre. Y finalmente realizamos la descomposición de las fuerzas en los ejes X y Y para aplicar las ecuaciones de equilibrio en cada uno de los elementos y de esta forma poder resolver estáticamente cada uno de los elementos de la estructura. En esta lámina vamos a proceder a hacer la determinación de las cargas sobre cada uno de los elementos. Empezamos representando las dos barras o los dos elementos que componen la estructura, que son el tramo AB y el tramo
BC, unidos ambos en el punto BC. En los puntos de apoyo, los puntos A y los puntos C, donde existe una articulación, ahí se generan reacciones horizontales y verticales, las cuales vamos a representar a continuación. Son las que se observan ahora en el dibujo. En el punto A se genera una reacción horizontal AX y una reacción vertical AY. Y en el punto C se genera igualmente una reacción horizontal CX y una reacción vertical CY. Y la carga de 50 kilotoneladas, kilonewton, que está aplicada en el punto B, se observa también representada. El objeto de nuestro análisis a continuación va a ser determinar inicialmente mediante las ecuaciones de equilibrio las reacciones en los puntos A y C. Entonces procedemos a tomar inicialmente momento en el punto C con dirección positiva a la indicada y con las dimensiones que se nos han dado de separación entre los puntos A y C y A y B, desarrollamos esta fórmula donde el objeto es despejar simplemente la reacción horizontal AX, la cual obtenemos ahí a continuación de 100 kilonewtons en dirección hacia la derecha. Ahora, por sumatoria de fuerzas horizontales, vamos a obtener la otra reacción, que es la reacción horizontal en el punto C, CX. Por sumatoria de fuerzas horizontales, ahí vemos la fórmula, y es igualmente, despejando CX, es igualmente de 100 kilonewton, pero negativa. En este caso quiere decir que su dirección es contraria a la de la reacción horizontal en el punto A, como lógicamente debe ser para equilibrar, mantener en equilibrio todo el conjunto de la estructura. Ya hemos encontrado entonces dos reacciones, AX y CX. Nos faltaría AY y CY. Pero como el objeto de nuestro problema a resolver es determinar las fuerzas axiales en nuestros dos elementos de la estructura, la forma más directa determinada de resolver el análisis estático de la estructura es haciendo un análisis del nodo o del punto B, que es lo que vamos a hacer a continuación. El punto B aparece representado ahí, y las fuerzas, va a existir inicialmente una primera fuerza que tiene la dirección axial del tramo BC, que es esa fuerza BC que aparece ahí representada. Una fuerza axial del tramo AB, que es igual en este caso a la reacción AX por no haber ninguna otra fuerza horizontal en el punto. No hay ninguna otra fuerza horizontal en el tramo AB, por lo tanto la fuerza axial AB es igual a la reacción en el punto A, la reacción horizontal. Y la carga vertical aplicada externa de 50 kilonewton que se observa ahí. En esta representación vemos el punto B con todas las cargas y reacciones que se generan en él. Vamos a hacer a continuación equilibrio, descomponiendo las distintas fuerzas, descomponiéndolas en los ejes XY y haciendo nuevamente sumatoria de fuerzas, pero solamente en el punto. Ahí vemos la relación triangular que se nos da como dato del problema, la dimensión vertical de 1,5, que es la separación entre A y C, y la dimensión horizontal de 3, que es la separación entre A y B. Esto da por relación de triángulo la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es 3,354, donde el ángulo alfa es el indicado en la figura. En base a esto, pues, obtenemos entonces nuestros dos valores
trigonométricos del seno de alfa y el coseno de alfa, que son los que se indican ahí. Estos dos valores los vamos a utilizar para descomponer nuestra fuerza BC en la forma que se indica ahí a continuación. La fuerza BC descompuesta en sus dos componentes en los ejes X y Y son los que se indican en la figura, multiplicando la fuerza BC por el seno para el caso de la fuerza vertical y el coseno para el caso de la fuerza horizontal. En este momento ya tenemos los elementos para hacer nuevamente sumatoria de fuerzas, hacer el equilibrio de fuerzas en el nodo B, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aplicando equilibrio estático de fuerzas verticales y horizontales en el punto B, tenemos sumatoria de fuerzas en dirección X, es decir, horizontales, nos da que AX menos, porque es de signo contrario, como observamos en la lámina anterior, es de signo contrario la componente horizontal de la fuerza BC. Eso debe ser igual a 0. Y sumatorias de fuerzas verticales es la componente vertical de la fuerza BC menos la carga de 50 kN, que es aplicada a la carga externa de 50 kN, que es un dato del problema. Esas dos ecuaciones que tenemos ahí, de ahí podemos, de cualquiera de las dos podemos despejar la fuerza BC, que es una de las incógnitas que nos interesa, o mejor dicho, es la incógnita que falta por determinar, porque ya la fuerza horizontal en el tramo AB ya lo conocemos, que es la fuerza axial, es la misma fuerza axial, pero que lo vamos a corroborar resolviendo estas dos ecuaciones que están ahí. Entonces, despejando AX en la primera ecuación, obtenemos que es igual a la componente horizontal de la fuerza BC, y en la otra ecuación, que es la de sumatoria de fuerzas verticales, despejamos la fuerza BC como 50 kN entre el seno de alfa. El seno de alfa es el valor que obtuvimos ya anteriormente y que reemplazamos aquí. Lo tomamos de la lámina anterior y nos da un valor de 111,80 kN para la fuerza BC. Este valor de la fuerza BC lo podemos reemplazar en la primera ecuación y de esta forma podemos corroborar el valor de la fuerza horizontal, que no es más que de la fuerza horizontal en el tramo AB, que no es más que la reacción en el punto A. Aquí lo cual hacemos aquí a continuación y nos da el valor de 100 kN, que es el mismo que obtuvimos inicialmente cuando hicimos sumatoria de fuerzas horizontales. Y finalmente aquí tenemos los dos tramos A, B y BC con sus fuerzas axiales indicadas, que son las que se indican ahí. En el tramo AB la fuerza horizontal axial de 100 kN y en el tramo BC la fuerza de 111,80 kN. Y la consideración final de que para el tramo AB la fuerza es de compresión y para el tramo BC la fuerza es de tracción. Un tramo está comprimido y el otro está traccionado. Estos dos valores debemos prestarle atención porque vamos a utilizarlos en los próximos videos que vamos a ver, donde vamos a determinar esfuerzos, vamos a aplicar cargas admisibles, a ver si los elementos cumplen con la carga admisible del material que nosotros escojamos, del que vamos a diseñar. Todavía no hemos no hemos designado de qué material vamos a hacer la estructura. Simplemente lo analizamos en este momento como cuerpo rígido, es decir, determinamos las reacciones y las fuerzas, las solicitaciones internas en cada uno de los miembros. En los próximos ejercicios vamos a trabajar con secciones, con materiales y vamos a hacer el diseño de todos los elementos que conforman la estructura para ver la aplicación del esfuerzo simple, tanto en el caso de esfuerzo axial de compresión y tracción y el esfuerzo motivado por fuerza cortante. Esto es todo por este video. Les doy las gracias por su atención y los invito a seguir viendo los próximos videos donde continuaremos desarrollando estos conceptos en una forma didáctica y fácil de entender para todos. Muchas gracias. Hasta luego.